En este día, amigo oyente, llegamos en nuestro estudio del libro de los Salmos a una sección completamente nueva. Quizá usted recordará que al comienzo del libro de Salmos, en la introducción, mencionamos que este libro está dividido como el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Ya hemos recorrido la sección que corresponde al Génesis. La sección del Génesis estaba comprendida entre los Salmos 1 al 41, es decir, los primeros 41 salmos. Esos eran los salmos donde se hablaba de la manera maravillosa de la creación. El Salmo 8 en especial es un gran salmo de creación. Luego había otros salmos que se referían a esto. En el Salmo 19 tenía que ver con el hombre al mismo comienzo, el hombre bendito, el postrer Adán en realidad. Eso lo pudimos ver allá en el Salmo 1. Y luego vimos que el propósito esencial de Dios es el de llevar a su rey al trono. Esa era una sección maravillosa. Llegamos ahora al comienzo del Salmo 42. Y la sección de Éxodo comprende hasta el Salmo 72. Vamos a encontrar aquí, de la misma manera en que uno encuentra al comienzo del libro de Éxodo, que el pueblo de Dios se encuentra en una tierra extraña, lejos de la tierra prometida. Esta es gente que está sufriendo. La bota opresora del dictador está sobre ellos. Uno puede oír sus quejidos, sus lamentos, puede escuchar el sacudir del látigo de los crueles capataces que los castigan. Ellos están pasando por grandes dificultades. En lugar de disminuir, éstas están aumentando. Finalmente, sus quejidos son oídos. El Señor se levanta a favor de su pueblo sufriente, y entonces Él cumple el pacto que ha hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y luego el Señor los saca de la tierra de Egipto. Eso es lo que vemos aquí. Estos salmos que encontramos aquí, los primeros 7 salmos, del 42 al 48, nos indican las mismas condiciones, pero esto no tiene nada que ver con el pasado. Tiene su objetivo en el futuro y revela las experiencias futuras del remanente de Israel. Eso es lo que vamos a ver. Ellos están lejos de Jerusalén, están muy lejos del lugar santo. Ellos están alejados de Jehová como lo estaban cuando se encontraban en Egipto. Encontramos en esta sección algo que uno no puede conocer ordinariamente simplemente leyéndolo. En la primera sección se puso el énfasis en Jehová o en el nombre de Dios. En esta sección se ha destacado Elohim. En la sección de Génesis se presenta unas 272 veces y Elohim, el nombre de Dios, solamente unas 15 veces. Ahora, cuando llegamos a la sección del Éxodo, el nombre Elohim ocurre unas 164 veces, mientras que Jehová es mencionado solamente unas 30 veces. ¿Por qué será esto? Jehová es el nombre de redención, el que cuida o guarda a Israel. Ellos están lejos de Dios, como podemos ver en la tierra de Egipto, y ellos también estarán alejados de Dios en la gran tribulación, en la primera parte de ella, por cierto. Tenemos entonces ante nosotros un interesante bosquejo. Tenemos en los primeros 3 salmos de esta sección del Éxodo que se refieren al tiempo de la gran tribulación. El libro de Éxodo comienza cuando los hijos de Israel se encontraban en Egipto bajo el dominio de Faraón. Y aquí en esta sección, por cierto que se presenta el anticristo, y nosotros vamos a poder apreciar esto. En el Salmo 43 vemos la mención del anticristo, y ellos están lamentando a causa de la opresión del enemigo. Luego los encontramos clamando a Dios para que los libere, y luego la liberación es un hecho en la vida del pueblo. En el Salmo 45 encontramos un gran salmo del milenio del Señor Jesucristo, quien llega a reinar en este mundo y todo lo demás. Y vamos a enfocar nuestra atención en eso cuando leamos este salmo. Esa es la razón por la cual creemos que hay 2 cosas que son muy importantes de notar de parte del pueblo de Dios. Una de ellas es que la interpretación primordial, fundamental, es que estos salmos tienen su aplicación a la nación de Israel y que miran hacia el futuro a una época de dificultades. Esto tiene mucho significado para ellos. Eso es algo que nosotros necesitamos saber y necesitamos destacar. Es por eso que debemos tener mucho cuidado cuando a veces sacamos algún versículo de un salmo de la forma en que éste se puede aplicar a nosotros mismos. Creemos que todo esto se puede aplicar a nosotros en el presente y creemos que en esta sección muchos de los hijos de Dios que se encuentran pasando por dificultades en el presente pueden encontrar consuelo y solaz. Estos salmos, por tanto, deberían tener mucho más significado para los hijos de Dios en el presente. Creemos que necesitamos mirar más esta sección.
Ahora, en esta sección usted encuentra la ruina y la redención de Israel, lo que ocurre en los últimos días. Y en esta sección vamos a ver que David no escribe tantos salmos como lo hizo antes. Él escribió 19 de ellos, y 7 de los salmos fueron escritos por los hijos de Coré, y todos ellos forman un cuadro profético de Israel en los últimos días. Con esa clase de introducción preliminar a esta sección, llegamos entonces al Salmo 42, en el cual encontramos el lamento del remanente en los últimos días del período de la gran tribulación, y eso se puede aplicar a los redimidos de todas las épocas. Creemos que deberíamos agregar algo más aquí. Esto nos evitará el pensar que Israel está excluido del plan y propósito de Dios para el futuro que tiene tanta importancia en la palabra de Dios. Es lo mismo que rechazar cierta porción de la palabra de Dios y decir, sí, yo creo en la inspiración de las escrituras, pero por ello quiero decir las escrituras que se pueden aplicar directamente a mí y que si ellas se aplican a otras personas, especialmente si yo no tengo mucho interés en ellas, pues entonces no creo que es la palabra de Dios aparte de lo que se puede aplicar para uno mismo. Pensamos, amigo oyente, que ese es uno de los grandes peligros de parte de muchos en el presente. Ahora, en el Salmo 42, usted encuentra el sufrimiento futuro de los santos durante el período de la gran tribulación. Usted recordará que ellos estaban en la tierra de Egipto. Dios los redimió primeramente por la sangre. Durante la noche pasó el ángel de la muerte y la sangre se encontraba en los dinteles de la puerta. Era una redención por sangre. Se había sacrificado el cordero de la Pascua. Pero hay otro segundo aspecto de la redención que tomó lugar en el Mar Rojo. Esa es la redención por poder. Y aquí tenemos, digamos de paso, la redención ante nosotros. La redención de ese entonces. Y esta gente está lejos de su propia tierra. Este es el remanente de Israel. Y vamos a mencionar algo más, aunque no tenemos mucha introducción aquí, pero creemos que esto es muy importante para nosotros para que podamos comprender bien estos salmos. Otra cosa que creemos es algo maravilloso de notar en esta parte es que aun cuando estos salmos tienen una aplicación maravillosa para cada uno de nosotros en el presente, debemos reconocer que es primordialmente para el remanente. Y cuando decimos remanente, no queremos decir toda la nación. Debemos tener esas dos cosas en mente. Cuando usted dice Israel, el pueblo elegido, usted siempre se está refiriendo al remanente, no a la nación completa. Cuando usted, amigo oyente, dice la iglesia, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Es acaso la iglesia la suma de todas las denominaciones e iglesias? No, amigo oyente, no creemos que sea así. La iglesia está formada por el cuerpo de creyentes que están en Cristo, y ellos no llegan a ese punto al haber simplemente inscrito sus nombres en el registro de una iglesia, o al unirse a una iglesia, o al pasar por alguna ceremonia. Solamente lo pueden hacer mediante una relación personal con Cristo. Así es que debemos hacer siempre una diferencia entre la iglesia organizada, la iglesia visible, como se la llama generalmente, y la iglesia invisible. Siempre hemos dicho que la iglesia invisible era demasiado invisible los domingos por la mañana y en los cultos a mitad de semana. Muchas personas pensaban que esa era la iglesia invisible. Pero la iglesia invisible es en realidad la que se ve. Creemos que uno nota eso cuando estudia la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un campo radioactivo, y si uno quiere saber si existe uranio, por ejemplo, en algún lugar, uno usa un detector Geiger. Y si uno quiere saber si una persona es genuina, pues hay que utilizar la palabra de Dios como un detector, y de esa manera puede uno darse cuenta si lo es. Si no lo es, nada sucede. Pero si esas personas se interesan en la palabra de Dios y la aguja en el detector Geiger comienza a agitarse de un lado a otro, ellos quieren conocer la palabra de Dios y entonces decimos, allí hay verdaderamente un hijo de Dios que ha renacido. Usted puede darse cuenta que esa es una buena regla para seguir. Así es que estamos hablando aquí entonces acerca del remanente. Y este salmo es otro salmo masquil. Eso quiere decir un salmo de instrucción, un salmo de enseñanza, y es de los hijos de Coré. Usted recordará que Coré fue el promotor de una rebelión y él era el bisnieto de Leví, y Dios lo ajustició a causa de la rebelión que él promovió contra Moisés y Aarón. Pero usted se puede dar cuenta de que eso no cayó también sobre sus hijos. En el libro de Números vemos que Dios dejó bien en claro que ese juicio no cayera sobre los hijos de Coré y por tanto los tenemos aquí a ellos solos. Ellos son quienes escribieron estos salmos y son bastante maravillosos. Usted puede notar que al comenzar la lectura de este salmo,
Tenemos aquí un cuadro profético del período de la gran tribulación. Leamos los primeros dos versículos de este Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Bien, no deseamos regresar nuevamente a Egipto. Quisiéramos mirar hacia el futuro porque llegará un tiempo cuando esta gente nuevamente estará fuera de su tierra, y esa es la creencia que mantienen varios expositores de la Biblia del presente. Son personas excelentes, podemos afirmar. Ellos creen que el actual regreso del pueblo de Israel a su tierra puede culminar con una nueva dispersión, y que ellos serán expulsados de su tierra nuevamente, quizá aún en nuestros propios días. No sabemos eso, pero queremos decir lo siguiente. El remanente santo de Israel está fuera de su tierra. Muy pocos de ellos han regresado a su país, y uno encuentra que en ese país existen dos grupos. Está el que uno puede llamar el judío ortodoxo, esperando la llegada del Mesías, esperando que Él venga, deseando reedificar el templo. Y uno puede encontrar otro grupo que no tiene ningún interés en eso, quienes dicen que esos días ya han pasado. Hemos comenzado una nueva era, ahora tenemos que preocuparnos de Egipto y esto y lo otro. Los árabes constituyen nuestro gran problema. Permítanos decir aquí, amigo oyente, que el remanente santo de Israel, el pueblo de Dios, tiene un ansia de Dios. Y eso es un cuadro de David, es un buen cuadro de él y también es un buen cuadro de cualquier época. Opinamos que David podría haber dicho fácilmente estas palabras cuando se encontraba en una cueva mirando hacia el valle. Él escucha a los cazadores hablando a sus perros y en unos minutos él puede escuchar el crujir de las ramas debajo. Y los hombres de David que están de guardia se ponen alerta y de pronto aparece en un claro donde hay una vertiente de agua a la puerta de la cueva en la cual se encuentra David, aparece un pequeño ciervo. Este animalito está con su boca llena de espuma, tiene tanta sed, sus costados están mojados de transpiración. Se acerca al agua y bebe profundamente. Luego espera un momento, sumerge su cabeza una vez más y sigue bebiendo. Por eso es que el salmista podía decir aquí en el versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Es así como se siente usted acerca de él, amigo oyente? Uno escucha tanto hablar que uno es muy legalista y si guarda los 10 mandamientos, usted está agradando a Dios. Amigo oyente, el hombre en la actualidad está alejado de Dios. Necesita mucho más que los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos simplemente nos muestran que somos pecadores, pero nosotros estamos alejados en rebelión contra Dios. Nosotros no solo no tenemos ningún deseo por Él, sino que tampoco tenemos ninguna capacidad para Él. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo. Debemos ser traídos nuevamente a la familia de Dios y llevados al lugar donde podamos decir, no simplemente citando un versículo de la Escritura, sino algo que salga de nuestros propios corazones. Poder decir, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto tendrá mucho significado en aquel día para este remanente apartado de Dios y lejos de su tierra, y es significativo ahora mismo para muchos de los hijos de Dios. Escucha ahora lo que dice el salmista. Este es el remanente y habrá mucho dolor y sufrimiento en la tierra de Egipto. Leamos el versículo 3 de este Salmo 42. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Eso es lo que ellos van a decir en el período de la gran tribulación. ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuándo va a llegar el Mesías? ¿Dónde está la señal de su venida? Todas las cosas continuaban como estaban. Y en el versículo 5 leemos, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y esta es la esperanza. Escuche luego su clamor aquí en los versículos 6 y 7. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Esas son las mismas palabras que Jonás utilizó en su oración. Jonás había descendido a las fauces de la muerte. Esta gente pensará que en este punto todo se habrá acabado, que ellos serán destruidos en este período. Pero Dios vendrá, Dios libertará. Se nos dice en los versículos 8 y 9 de este Salmo 42,
Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Se siente usted, amigo oyente, de esa manera algunas veces? De seguro que muchos de nosotros hacemos eso, pero Él no hace eso. En el versículo 11 termina diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En un momento desesperado, él se vuelve hacia Dios. La ayuda no viene del este, ni del oeste, ni del sur. Mi salvación viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y llegamos ahora al Salmo 43. Leamos el primer versículo. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Usted se puede dar cuenta que el anticristo está vivo. Él hace un pacto con esta gente y lo quebranta a mitad de la semana, según se nos dice. Y este es su clamor: líbrame del hombre engañoso e inicuo. Sabe, amigo oyente, yo he hecho esa oración en el día de hoy. No sé si habremos llegado a ese punto en el presente, pero yo digo, oh Dios, no permitas que un dictador se levante en nuestra nación. No permitas que yo tenga que sufrir bajo un dictador. Existe ese gran peligro en el presente, ¿sabe usted? Nosotros necesitamos orar a Dios de la misma manera en que lo hizo esta gente. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Por cierto que no quiero que una persona como esta gobierne sobre mí. Hemos tenido bastante de ellos en la historia. Tememos que la situación de nuestras naciones en el presente es tal a causa del liderazgo que tienen y a causa de los problemas internos que sufren. Escucha ahora lo que él dice en la primera parte del versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. Éstas me guiarán. ¿Qué es lo que él está pidiendo en su oración? Bien, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted se da cuenta, amigo oyente, que cuando él dijo eso, no fue algo que fue olvidado por aquellos que lo escucharon, porque ellos sabían que si él era la luz y él era la verdad, él era el Mesías que había venido a librarlos. Leamos otra vez este versículo 3 del Salmo 43. Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Él quiere regresar a Jerusalén, él quiere regresar y adorar en el templo y regresar nuevamente a Dios. Él fue enseñado que él debía adorar a Dios. Y ahora el versículo 5 nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En su desesperación, él se vuelve nuevamente hacia Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y llegamos ahora a otro salmo masquil. Este es un salmo de instrucción y es de los hijos de Coré. Escuche lo que dice el versículo 1 del Salmo 44. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Usted puede recordar que Gedeón hizo referencia a eso. Él le dijo al ángel del Señor, nuestros padres nos dijeron que así era como habían sido librados, pero nosotros no somos librados. Y en aquel día regresarán a esto y ellos harán referencia a lo que aquí dice, y ellos estarán al borde de ser librados nuevamente por Dios. Dios nuevamente llegará a formar parte de la historia, amigo oyente, y escuche lo que dice el versículo 2. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Él tuvo que hacer eso para poder poner este pueblo en esa tierra. Escuche lo que dice ahora el versículo 3. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Y esa diestra es el brazo poderoso de Dios en salvación, revelado hace más de 2000 años, y que aún será revelado otra vez. Esta es la liberación, como usted puede apreciar, que tuvo lugar en el Mar Rojo, y los llevó a ellos a la tierra prometida. Leamos una vez más el versículo 3 de este Salmo 44, que dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos.
Y luego tenemos el clamor que sale del corazón de Él. Escuche lo que dice el versículo 4. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Ojalá que todos comprendamos de qué es que estamos hablando aquí. Jacob es la nación de Israel. Cuando estamos hablando acerca de un rey, estamos hablando de su rey, el rey de ellos. Y aquí hay una aplicación para nosotros, pero debemos guardar esto en la debida perspectiva y eso hará que tenga mucho mayor significado para nosotros. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, y contamos con su muy valiosa atención en nuestro próximo programa. Deseamos a usted una vida de estrecha comunión con el Señor Jesucristo.